En esta definición vamos a construir una curva que describe una trayectoria de un punto situado sobre una circunferencia que rueda por el interior o el exterior de otra circunferencia sin deslizamiento. Esta idea construye algunas curvas como el cardioide, las epicicloides o las hipocicloides. Pero vamos a ver si podemos acercarnos a construir la curva con estas ideas de asociaciones geométricas que propone Grasshopper. Vamos a usar un componente bifocals para ver los nombres de los componentes precisamente, y usamos una circunferencia. A la circunferencia le ponemos un radio y nosotros estamos usando una grilla de 10 milímetros como grilla de base. Esta circunferencia le podemos asignar un plano XY-plane como centro y la tenemos que rotar. Entonces la vamos a rotar con el componente rotate. Esta va a ser la circunferencia fija que nosotros vamos a usar, la vamos a rotar y le vamos a asignar un ángulo de rotación. Entonces vamos a decirle que queremos un deslizador, supongamos que gire 15 grados. Vamos a editar con el botón derecho, tocamos edit y editamos el máximo de 360. Y le vamos a decir entonces, de esta manera el deslizador va a ir de 360 a 0, y vamos a decirle que transforme las coordenadas en radianes. Entonces ya tenemos el ángulo que queremos que rote y vamos a establecerle el punto, el centro de rotación. ¿Qué pasa? Cuando rotamos no nos damos cuenta porque la circunferencia está rotando sobre sí misma, pero podemos ver esa rotación si preguntamos cuál es el endpoint, y si vemos cuando rotemos vamos a ir viendo ese punto, que en este caso el start y endpoint coinciden de la curva. Dijimos que esta va a ser nuestra curva directriz y vamos a usar una curva generatriz, también una circunferencia, y vamos a hacer una suma de manera que el radio de la circunferencia directriz se nos sume a un nuevo valor que podemos establecer para la generatriz, para la directriz. Tenemos que decirle también que se asocie con la curva directriz si consideramos un centro, un nuevo punto, construct point, que va a ser esta suma, es decir, esta suma va a ser el centro y el radio va a tener que ser este valor. Ahí está más o menos resuelto nuestra asociación correctamente. Entonces, por ahora cuando aumentamos el diámetro de la circunferencia directriz o cambiamos el radio de la circunferencia generatriz, está
toda nuestra geometría asociada y tenemos que resolver la rotación. Es decir, por ahora tenemos solamente a la circunferencia directriz que rota. Entonces vamos a empezar a asociar elementos para ver la curva que queremos dibujar. Vamos a construir una nueva rotación, pero en este caso la geometría que va a rotar va a ser esta. También vamos a preguntarle cuál es el endpoint y vamos a mostrar otra rotación más que va a ser interesante para este punto. Vamos a poder mostrar toda la rotación asociada al mismo deslizador. Entonces cuando muevo este deslizador se rotan los tres elementos: el centro, la curva directriz y la curva generatriz. Pero para producir la rotación de estas curvas, las epicicloides, las hipocicloides, tenemos que rotar en una segunda rotación de manera que vamos a construir también con el mismo componente rotate. Vamos a determinar que esta circunferencia va a rotar con estos centros y con este ángulo. Entonces vamos a mostrar ahora ese punto, qué trayectoria describe. Cuando vamos avanzando vamos a ir viendo que el punto va a ir rotando, describiendo una trayectoria. En este caso es la trayectoria del cardioide, porque para establecerlo correctamente deberíamos poner a las dos circunferencias, la directriz y la generatriz, con el mismo valor. Entonces nos va a generar el cardioide. Si cambian los valores de los radios de las generatrices, tenemos otro tipo de curvas. En este caso tenemos el cardioide. Ahora, ¿cómo hacemos para que se vea cómo hacemos para ver realmente esta curva y poder construirla como generatriz en Rhino? Yo creo que lo que más nos va a convenir a nosotros es utilizar un segmento recto, una línea a dos puntos, y vamos a usar, todo esto lo vamos a dejar por ahora apagado, vamos a apagar aquí, vamos a utilizar el punto, este centro, de la circunferencia generatriz. Este va a ser el centro y vamos a usar este mismo valor de radio, de manera que podemos construir un punto sumándole a esta dimensión el radio. Entonces vamos a utilizar un componente de adición. Esta respuesta va a sumar con este valor y esta va a ser la posición de nuestro punto, de nuestro segundo punto, de manera que ahora vamos a tener un segmento donde vamos a concentrar nuestras rotaciones. Para observarlo mejor y para poder tener precisión en cuanto a la cantidad de puntos que queremos que formen nuestra curva,
Vamos a usar esa rotación inicial. Lo que va a rotar va a ser la geometría, la línea, y vamos a trabajar con los ángulos y con el punto centro. Ese punto va a ser, en este caso, el XY plane, es decir, el centro de la circunferencia. Y en este caso, en vez de usar un solo ángulo, vamos a utilizar un dominio, es decir, construimos un dominio con pi y con un número entero, que por ahora no vamos a cambiar, un número entero. Al número entero le vamos a pegar una nueva etiqueta que va a decir 2. El número está en naranja, es decir, que todavía nos falta cargar adentro de esta caja el número 2, que es el entero que queremos establecer. Entonces tenemos una etiqueta para ver el número 2 y el número dentro. Todo esto nos forma 2pi. Vamos a construir un dominio. Entre 0 y 2pi. Y luego vamos a utilizar un componente rango o range para extraer de ese dominio, que tiene infinitos puntos. Vamos a extraer una cantidad de puntos para nuestra curva. Entonces, de todo este dominio de 2pi extraemos un dominio de puntos que van a ser los ángulos que vamos a utilizar para rotar. Cuando aumentamos la cantidad de puntos, tenemos mayor cantidad de ángulos extraídos de ese dominio, más rotaciones para esta línea. A esta línea que ya está rotando le vamos a preguntar cuáles son los endpoints. Y vamos a apagar la línea generatriz. Vamos a hacer una segunda rotación con esta información que conocemos. Rotamos con rotate. Vamos a rotar. La geometría que va a rotar va a ser esta geometría que está acá. El ángulo que va a rotar podemos usarlo de la misma manera. Podemos este componente copiarlo con control C y pegarlo con control V, que va a tener el mismo dominio, pero en realidad vamos a cambiar el dominio. Vamos a poner un dominio que va a ser el número 2pi que tenemos acá, pero multiplicado. Vamos a multiplicar ese dominio para cambiar un poco también, tener una alternativa de giro, de cambio a la velocidad de esa curva generatriz. Y vamos a decirle acá que ese 2pi se va a multiplicar por 2. Ese va a ser nuestro dominio, nuestro nuevo dominio de giro. Entonces tenemos que establecer cuál es el centro de giro, que va a ser este centro que está acá, el start point, y vamos a determinar ahora los nuevos ángulos. Si este número es 1, tenemos el caso que estábamos analizando, que era el cardioide. Aumentamos la cantidad de datos para ver más información. Apagamos los puntos. Y estas rotaciones. Y podemos observar ya cómo se construye con los últimos puntos, los endpoints de estos nuevos segmentos. Y con un componente de punto podemos ver ahora los puntos que vamos a interpolar. Usando un componente para interpolar,
para interpolar y construir una curva. Podemos conectar los puntos. Aquí va a ser importante que usemos un componente boolean toggle para agregar la variable para que esta curva sea periódica. Es decir, estamos diciendo que sea una curva periódica, verdadero. Es decir, que todos los puntos van a ser interpolados de forma periódica. Bueno, ahí ya vemos la curva. Si nosotros cambiamos alguno de estos valores, por ejemplo el radio generatriz, vemos que aquí observamos un interesante cambio. Si acomodamos la cantidad de vueltas que va a tener nuestra curva, también podemos observar, vamos a cambiar la cantidad de puntos y decirle que haya más puntos. Controlando el tamaño de los radios, también podemos obtener curvas muy diferentes. Podemos quitar la visualización de la estructura y solamente quedarnos con la curva. Y obtenemos curvas muy interesantes para producir algunas concreciones, como estas curvas podrían ser generatrices, con más o menos acercamiento a ese concepto. Es una pequeña asociación de componentes que nos permiten construir o estudiar varias de estas situaciones. Curvas, en este caso sería una epicicloide. Si cambiamos el radio, en vez de que sea positivo lo ponemos negativo, es decir que cambiamos por ejemplo a menos 100, vamos a darle la posibilidad de que haya una coma. Aquí tengo también las epicicloides